Hay muchas cosas en nuestra vida que damos por sentado y solo llegamos a valorar cuando las perdemos. Están las más comunes: tu salud, un trabajo estable, tener un lugar donde dormir o personas que te aman. Son cosas que, aunque no lo pensemos, pueden desaparecer de un momento a otro. Pero ¿qué pasa con aquellas posibilidades que parecen mucho más remotas? ¿Qué pasa si lo que pierdes es tu reputación dentro de tu propia comunidad? Porque al final es algo que, una vez dañado, es muy difícil de reparar. Incluso si logras demostrar la verdad, siempre quedará una mancha, una duda que algunos nunca terminarán de borrar. Y eso es precisamente lo que Lucas tendrá que enfrentar en The Hunt. Después de ser acusado de abusar de una menor en un pequeño pueblo, descubrirá cómo una acusación de esta magnitud puede destruir cada aspecto de tu vida. Porque por más que intentes demostrar tu inocencia, llega un punto en el que nadie está dispuesto a darte el beneficio de la duda. Lucas es un hombre de mediana edad que vive en un pequeño pueblo de Dinamarca. A pesar de atravesar ciertos problemas personales, como un divorcio y la lucha por la custodia de su hijo, parece haber encontrado cierta estabilidad. Tiene amigos que lo aprecian, es muy querido en su trabajo como maestro de un kinder e incluso comienza a abrirse nuevamente al amor. Su vida está lejos de ser perfecta, pero la disfruta a su manera. Entre sus pequeños estudiantes destacan Clara, la hija de su mejor amigo, Tío. Lucas siente un cariño especial por ella, pues sabe que sus padres suelen descuidarla, por lo que procura hacerla sentir escuchada y protegida. Con el tiempo, Clara comienza a verlo como un lugar seguro, alguien en quien puede confiar, desarrollando un inocente enamoramiento infantil hacia él. Un día, mientras Lucas juega con todos los niños en la escuela, Clara lo observa con una enorme sonrisa. De pronto corre hacia él y, llevada por ese impulso infantil, lo besa en la boca. Lucas queda desconcertado. Sabe que no puede alimentar esa confusión, así que habla con ella con delicadeza y le explica que ese tipo de cosas no son apropiadas. Todo parece terminar ahí. Al final, solo es una niña que aún no entiende del todo sus emociones. Lucas ha hecho lo correcto. El problema es que desde la inocencia de Clara, ese momento se siente como un rechazo. Triste y confundida, más tarde, cuando se encuentra a solas con la directora, le dice que odia a Lucas y que cuando se encontraban solos, le mostró su ya sabes qué. Su relato es ambiguo, pero para la directora basta para encender todas las alarmas. A partir de ese momento, la posibilidad de que la acusación sea cierta comienza a tratarse como si fuera un hecho. Y eso llevará a que Lucas se enfrente a las autoridades, pierda su trabajo y vea cómo su reputación queda destruida ante los ojos de quienes hasta ese momento consideraba sus amigos. Si bien el comentario de Clara es suficiente para encender las alarmas, la razón por la que todos calan la película no está únicamente en sus palabras, sino en la manera en que los adultos reaccionan ante ellas. Desde el primer momento, tanto la directora como los padres de la niña interpretan su relato como una verdad absoluta, partiendo de la idea de que los niños siempre dicen la verdad. A partir de ahí, las preguntas que le hacen a Clara dejan de buscar comprender qué ocurrió realmente. En cambio, parecen dirigirse a confirmar una conclusión que ya han aceptado: que Lucas hizo algo terrible. Nunca se detienen a preguntarse de dónde pudo surgir esa idea, o si existía otra explicación para lo que la niña estaba diciendo. Clara, ser solo una niña, termina sintiendo el peso de esa presión, sin entender realmente las consecuencias de sus palabras. Poco a poco comienza a responder aquello que los adultos esperan escuchar, alimentando sin querer una historia que cada vez parece más real. Lo más inquietante es que ese miedo no se queda solo en la directora o en los padres de Clara. Poco a poco se contagia al resto del pueblo. Otros padres empiezan a cuestionar a sus propios hijos, preocupados por la posibilidad de que también hayan sido víctimas. Y esa sugestión termina provocando nuevas acusaciones,
con niños que aseguran haber vivido experiencias similares. Como espectadores puede resultar frustrante ver que los adultos aceptan el relato de Clara con tanta facilidad. Pero también esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros si se tratara de nuestra hija o de nuestra hermana pequeña? Si supiéramos que el maestro de su escuela está siendo señalado por algo tan grave, ¿seríamos capaces de mantener la calma? ¿Podríamos analizar la situación con la misma objetividad? Probablemente no. La película no intenta justificar lo que hacen los adultos, pero sí nos muestra de dónde nace su comportamiento. El miedo es una emoción tan poderosa que puede nublar nuestro juicio y llevarnos a imaginar escenarios que aún no han sido demostrados. Incluso los padres de Clara son víctimas de ese miedo. Que nosotros sabemos que Lucas es inocente, ellos creen que su hija está diciendo la verdad. Y vivir con esa idea ya representa un dolor enorme para ellos. El problema es que ese dolor termina teniendo un costo todavía mayor para Lucas, quien deberá cargar con las consecuencias de algo que jamás ocurrió. Lucas va presenciando cómo poco a poco su reputación llega a los suelos. Sin pruebas concluyentes, es despedido de su trabajo. La mayoría de sus amigos lo abandonan y comienzan a juzgarlo. Y es que al tratarse de un pequeño pueblo, Lucas era el maestro de la mayoría de los hijos de sus amigos, por lo que la noticia rápidamente se convierte en un problema para toda la comunidad. Las personas somos seres sociales. El ser aislados y excluidos por quienes nos rodean representa un dolor muy fuerte, y Lucas comienza a experimentarlo de primera mano. Ese sufrimiento termina siendo tan grande que incluso empieza a alejar a las pocas personas que todavía podrían estar de su lado. Cuando su novia expresa ciertas dudas sobre él, decide echarla de su casa. Más adelante, cuando su hijo Marcus logra visitarlo después de que las autoridades lo liberan por falta de pruebas, Lucas también decide que lo mejor es que regrese con su madre, pues sabe que permanecer en el pueblo representa un riesgo para él y su familia. Y es aquí donde entra el tema de cómo podemos dar por sentado el tener una buena reputación, porque Lucas empieza a darse cuenta de que su identidad ha sido completamente olvidada por quienes lo conocen. Cualquier lugar al que va es visto con desprecio, como si todo lo que fue antes hubiera dejado de importar. Donde llega un punto en el que para el pueblo, Lucas deja de ser Lucas. Ya no importa el maestro que era, el amigo que fue, o la persona que conocieron durante años. Ahora solo ven a alguien marcado por una sola etiqueta. Y la escena del supermercado representa perfectamente esta idea. El carnicero se niega a atenderlo, argumentando que ahí no le venden a personas como él, y exigiéndole que se marche. Lucas, manteniendo la dignidad, se niega a irse sin hacer sus compras. La situación termina escalando hasta que es golpeado y expulsado del establecimiento. En un principio, Lucas enfrenta todo esto con una tristeza llena de desesperanza, aceptando que esa parece ser su nueva realidad. Pero poco a poco esa tristeza se transforma en furia. Comprende que si espera que el pueblo le devuelva el respeto que perdió, probablemente ese día nunca llegará. Es por eso que decide volver al supermercado y enfrentarse al carnicero. Más adelante también se presenta en la celebración de Navidad de la iglesia, donde confronta a Theo frente a todos y logra sembrar en él una pequeña duda sobre lo que realmente ocurrió. Y esa duda lleva a Theo a hablar con Clara, quien finalmente admite que Lucas nunca le ha hecho daño, en que nunca imaginó y quiso que sus palabras terminaran llegando tan lejos. Theo busca a Lucas y ambos comienzan a reconciliarse. Parece que por fin la verdad ha salido a la luz. Pero, ¿será suficiente para que la vida de Lucas vuelva a ser la misma? Un año pasa y Lucas asiste a una fiesta para celebrar que su hijo está certificado como cazador. A simple vista parece que las cosas han mejorado. La gente vuelve a saludarlo, lo reciben con respeto e incluso parece haber recuperado el lugar que alguna vez tuvo dentro del pueblo. Sin embargo, hay algo extraño. Por momentos alcanza a notar ciertas miradas, pero decide ignorarlas. Incluso llega a tener una breve conversación con Clara, simbolizando una especie de reconciliación por todo lo sucedido.
Para concluir la ceremonia, todos los hombres salen a cazar. En un punto se separan y Lucas continúa caminando tranquilamente por el bosque, cuando de repente, sobresaltado, voltea para descubrir quién disparó, pero únicamente alcanza a distinguir una silueta que se aleja entre los árboles. Y como podrás imaginar, esta escena debe entenderse como una metáfora, porque incluso después de demostrar su inocencia, esa mancha nunca desaparece por completo. Puede que las personas vuelvan a tratarlo con respeto, que su vida parezca retomar el rumbo, incluso que quienes lo acusaron reconozcan su error. Pero en el fondo, Lucas entiende que la duda seguirá existiendo, porque una reputación no solo depende de la verdad, también depende de la percepción que los demás tienen de ti. Y una vez que esa percepción cambia, recuperarla parece ser imposible. Esta película invita a reflexionar sobre lo complicado que puede llegar a ser una situación como esta, pero tampoco intenta decirnos cómo deberían resolverse casos así, porque desafortunadamente no creo que exista una respuesta sencilla. Probablemente existan muchas personas cuya vida quedó marcada por una falsa acusación, pero también es cierto que existen incontables víctimas que durante años fueron ignoradas o silenciadas, mientras quienes realmente les hicieron daño continuaron con su vida como si nada hubiera pasado. Y es precisamente ahí donde está el gran dilema que plantea The Hunt. ¿Cómo protegemos a quienes realmente necesitan ser escuchados sin condenar a un inocente antes de conocer la verdad? Y al final, Lucas termina pagando por los pecados de otros. Hazme saber en los comentarios qué te ha parecido la película. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte. Eso me ayudaría a continuar con este proyecto. Estoy subiendo un video por semana. Nos vemos.